Bueno, el resultado final no lo tengo, pero es sencillo de hacer. Ustedes tienen ahí una composición que está marcada con X, que es la composición en peso de antimonio, y el resto es cobre. Lo que tienen que hacer es convertir eso a composición atómica, y entonces de ahí sacan el resultado, es simplemente la relación. Sí, sí, tranquilamente puede ser. Sí, decime. Sí. Sí, acá lo tengo. Ahí ya comparto pantalla y ahí nos fijamos. Bueno, entonces primero tenemos que hay campos que son bifásicos. O sea, tenemos campos. Sí, dame un momento. No, en este no me deja para de ese por acá. Ahí está. Ahí, a ver. Bien. Bueno, entonces acá nosotros tenemos varias zonas. Una son los campos monofásicos. Por ejemplo, tenemos esta zona, es la del campo fase alfa. Esta otra zona es fase beta, fase gamma. Está acá fase epsilon y está acá fase eta. Y delta es esta acá que es un intermetálico. Todos estos que son líneas verticales son una composición fija que no varía con la temperatura. Entonces son los que se conocen como compuestos intermetálicos que son precipitados. Por ejemplo, el que calculaste para el ejercicio anterior. Entonces estos campos de acá son los campos monofásicos, que he marcado en rojo. Si ahora nos fijamos, va a haber además campos bifásicos. Este de acá, que está entre alfa y beta, este que está entre beta y gamma, este otro entre gamma y delta, este entre gamma epsilon y este entre epsilon y eta. Y el campo que nos está quedando sin marcar, que voy a marcar en azul, este de acá. Que en realidad acá uno va a tener, si uno viene por acá, vas a tener por un lado el precipitado delta y por el otro lado es lo que viene desde el líquido de esta zona. Y tenés este otro también, de acá. Que un lado tenés líquido y del otro lado no está definido que estás teniendo. Entonces este sería uno que no está entre dos zonas bifásicas. Perdón, entre dos campos monofásicos. No sé si era esa la pregunta. No, no, delta, como te lo están marcando con una flecha, yo estoy seguro de que es este el vertical, no el triángulo, sino solo la línea vertical. Y los otros que podría, o sea, este de acá en realidad vos tenés líquido más algo que no está bien definido, y después los que tenés, no, después están los que son campos monofásicos, que son los que están en rojo, y los bifásicos, los que están entre dos monofásicos, que son los que están en verde. Y no, esos son los únicos. Porque después acá, toda esta zona, ve que te marco en amarillo, toda esta zona de acá, esta otra de acá y esta de acá,
son líquido más alguna fase. Entonces, no te cumplen lo que me preguntas. No, son zonas. Los campos son zonas. Yo tengo una duda ahí, profe. Sí. En la fase epsilon, como que a más arriba llega un pico, pero no hay como una división con lo de más arriba. Entonces, como esa zona que marcó en azul más grande, Sí, es rara, porque en una parte como que habría epsilon, pero en otra no, siendo la misma zona. sí, vos sabés que sí. Si vos te referís justo a ver, déjame ver, a este punto de acá. Claro, Sí. Y a ver, tratemos de ver acá como área, supongamos, para caer en esta zona. Porque es raro, si yo vengo bajando por acá, entonces cuando yo llego acá, voy a tener gamma y líquido. Voy bajando, siguiendo acá y siguiendo acá, y llego hasta esta zona, que se comporta casi como si fuera una especie de eutéctico, porque tiene este punto acá. claro. Y entonces eso es lo que se llama una descomposición espinodal. Que, que bueno, en realidad no lo vamos a ver en el examen tampoco, pero ahora bien, ¿cómo sigue acá? Capaz que se forman zonas, uno con esta parte y el otro siguiendo esta otra. Eh, sí, la verdad que ahí no sé, y cuando llega acá abajo, no, la verdad que no sé. Claro, sí, es raro. Sí, sí, esta zona es rara, pero de todas formas no va a haber algo así en el examen, eso seguro. Perfecto. Y yo tengo otra duda con respecto a esto. Sí. En el examen vamos a poder usar, nosotros usamos un programa, la mayoría Inkscape, que es similar al que está usando usted, o sí lo tenemos que hacer, dibujar los diagramas en la hoja. Eh, Mira, si lo que hay que hacer es dibujar algo sobre el diagrama, sí, les vamos a pedir que hagan que manden el dibujo adjunto hecho en el programa. Ah, buenísimo. Eh, ya sea con el Inkscape, con Paint o con lo que fuera. Perfecto. No les vamos a hacer dibujar un diagrama a mano. Eso, quédate tranquilo. Ah, bueno, buenísimo. Profe, una consulta. Sí, Yo tenía la misma duda de ese ejercicio, de hecho le mandé una foto con los puntos marcados, pero yo había marcado los puntos de intersección porque había sí. tomado también como delta, que es ese triangulito, entonces no encontraba una zona que no tenga nada, digamos. Esas zonas azules serían entonces respuesta a los puntos que pide ese ejercicio, digamos. Sí, 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 sí. Déjame ver. El punto A Entonces, punto A. del 6 es. FIFA. Ah, Claro, entiendo. me pasó más o menos parecido y yo digo, bueno, los únicos puntos que hay son las intersecciones de todas las, digamos. Sí, 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 sí. Sí, yo leí la parte, yo te había entendido que había que marcar. Ah, sombrear los campos bifásicos, sí, yo me quedé en eso. Bueno, sí, están los campos bifásicos y después están siempre separados por regiones bifásicas, salvo en algunos puntos. Eh, sí, los puntos sí tienen que ser acá en las intersecciones de los distintos campos, que era como lo que me habías mandado Evelyn originalmente, que por ejemplo, sí que marcas esta intersección acá, esta otra acá, y me marcas las demás. ¿No serían las azules, las zonas azules que marcó O sea, recién? la zona azul en realidad, porque yo marqué todo lo que son campos, marqué los campos monofásicos, los bifásicos y campos que no está definido, que es lo que yo marqué como azul. Y en realidad como acá sí está pidiendo cuáles son los puntos donde los campos monofásicos no están separados por regiones bifásicas, sí serían estos acá, son en las intersecciones de los distintos campos.
¿Y tienen algún significado físico esos puntos? O sea, ¿cuál era el fin de marcarlos, digamos? No, creo que era solo para marcarlo, porque salvo que vos tengas alguna característica particular como un eutéctico o un eutectoide, en realidad no se utilizan esas zonas. No tienen un uso práctico. Bien, y las zonas que quedaron azules, entonces, ¿qué fase habría? Y por ejemplo, esta acá, la de más a la derecha, tenés líquido más una mezcla que tiene gamma que tiene delta, y debe haber algún remanente de gamma, y no sé, es algo que no está bien definido. Es una zona que no está bien definida, qué fases están presentes. Es líquido con algo más, eso seguro, pero no está bien definido. Salvo ya cuando bajas de esta temperatura de acá, y entonces empezás a tener epsilon. Junto con el líquido tenés epsilon. Bien, bien. Profe, yo tengo una duda en el ejercicio 7, en el punto B, que hice explicar en cada situación por qué se han seleccionado las composiciones indicadas, y sobre todo la del plomero, como no me queda muy claro por qué. Bien. Bueno, por lo pronto, este problema es un problema viejo, y viejo de cuando las cañerías de agua potable eran de plomo en las casas. Pero básicamente, ¿para qué uno selecciona las distintas composiciones? El eutéctico se utiliza cuando uno hace soldaduras eléctricas. Este que está en 38,1% en plomo. ¿Por qué se utiliza ese? Porque tiene dos condiciones que son propicias para hacer soldaduras eléctricas. Por un lado, es de todas las aleaciones plomo-estaño, es el que tiene menor temperatura de fusión, lo cual permite minimizar la posibilidad de dañar los componentes cuando uno suelda. La otra característica importante que tiene es que al ser un eutéctico, pasa de estado líquido a estado sólido todo al mismo tiempo, sin ninguna fase intermedia. O sea, no se vuelve pastoso. Entonces, cuando uno va a soldar, simplemente calienta, se licúa la aleación, retira el soldador y la aleación solidifica. En el momento y el componente queda fijo, sin tener que esperar a que se enfríe y termine de solidificar como en cualquier otra aleación. Después, bueno, el de fusión de alta temperatura, obviamente, porque de las tres aleaciones propuestas, el que funde a mayor temperatura. Y el de la soldadura de plomero era por lo siguiente. Esta aleación tiene la particularidad de que si uno lo calienta con un poco de fricción con la mano, la aleación se ablanda. Entonces eso permitía que uno, al colocar el caño, pudiese deformar lo suficiente para terminar de acomodarlo. Entonces, por eso que era usada esa aleación en plomería, porque era relativamente cómoda para trabajar y era lo suficientemente resistente para el uso que se le iba a dar. Ah, entiendo. Perfecto. Gracias. No, por favor. Profe, disculpe, volviendo a lo de recién de los puntos, entonces la respuesta a esa consigna serían solamente los puntos de intersección o con la zona azul esa también. Perdón, serían solo los puntos de intersección. Bien, bien, gracias. Profe, ya que estamos en la guía 7, yo le consulté sobre los eutécticos o, bueno, alguna otra reacción que me dijo que no estarían en equilibrio. Pero en una parte del teórico creo que lo vimos así como que están en equilibrio, por eso no entendía bien eso, digamos, porque en una parte decía que sí y en otra no. Bien, no, sí, perdón, quizá yo me expresé mal. A lo que me refería con que no está en equilibrio es que está en cambio continuo. Cuando uno, supongamos acá en este diagrama de fase, si yo estoy acá justo en el eutéctico, voy descendiendo la temperatura
¿Qué pasa? Justo cuando yo llego acá, todo el líquido empieza a transformar en sólido con dos fases que crecen cooperativamente. En este caso, esta fase delta, y por el otro lado, acá un intermetálico, un precipitado intermetálico, que bueno, no está indicado cuál es en el diagrama. Ahora bien, justo a la temperatura del eutéctico, uno tiene que la transformación está teniendo lugar. Y hay competencias de distintas fuerzas que hacen que crezcan las dos fases de modo cooperativo. Entonces, justo a esa temperatura, uno no puede usar la regla de la palanca. No puede usar la regla de la palanca, porque la regla de la palanca es para cuando las cosas ya están en un estado estacionario. Yo en realidad me quise referir a un estado estacionario, no a un estado de equilibrio. Entonces, si uno quisiera ver qué fracción hay de cada fase, justo a la temperatura del eutéctico no lo podemos ver. Tenemos que bajar un poquito más. Que a todos los fines prácticos, cuando uno lo mide en el diagrama, sería prácticamente el mismo número. Pero formalmente, justo a la temperatura del eutéctico, la regla de la palanca no es válida. A eso era lo que me quería referir en la respuesta que te había pasado. Pero entonces no estaría en equilibrio. Justo esa temperatura... no, justo esa temperatura no está en equilibrio. Porque a mí, o sea, se me confunde el concepto de cuando hablamos en equilibrio, porque digo, si la reacción ocurre, no estaría en equilibrio, pero en el diagrama se ve, entonces no, como que no me cerraba eso. Aparte, en el teórico hay una parte que decía como que sí estaba en equilibrio una reacción eutéltica o cualquier otra. Déjame pensar. En realidad está en un equilibrio dinámico. ¿A qué me refiero con esto? Si uno se queda justo a la temperatura del eutéctico, justo a esa temperatura, uno tiene que no hay crecimiento de ninguna fase. Porque la fase que llega a nuclear se disuelve. En cuanto uno logra bajar un poquito la temperatura respecto al eutéctico, es cuando las distintas fases involucradas, en este caso delta más el intermetálico, empiezan a crecer. Entonces yo a lo que me refería con que no está en equilibrio es que justo a la temperatura del eutéctico no vas a tener coexistencia líquido-sólido en equilibrio. Perdón, a eso es a lo que yo me quería referir. Justo en el eutéctico no sabes qué tenés. Un poquito por encima vas a tener líquido y un poquito por debajo tenés sólido. Pero justo a la temperatura del eutéctico y en la composición del eutéctico no está definido qué es lo que tenés. Bien, entonces cualquier reacción no se consideraría, digamos, en equilibrio. No. Bien, gracias. Ahora me quedó más claro. No, por nada. ¿Alguna otra consulta? Profe, yo tengo otra consulta, pero de la otra guía, digamos. Sí, decime, ¿de cuál guía? De la otra guía. De la 8. En realidad era más en general. Si aumentamos el tamaño del grano, tengo entendido que disminuye la velocidad de crecimiento, pero no me queda claro por qué pasaba así si yo al mirar la ecuación de tamaño de grano igual a constante por el cociente entre G y N a la 1/4, Sí. ahí es como que varían directamente proporcional. ¿Se entiende? A ver, dame un momentito. Sí, dame un momentito. En realidad lo que te dice esa ecuación que vos me has planteado es que el tamaño de grano es proporcional a la raíz cuarta de
la tasa de la velocidad de crecimiento dividido la tasa de nucleación. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que si aumenta la velocidad de crecimiento, el tamaño de grano va a ser más grande. Y si aumenta la tasa de nucleación, el tamaño de grano va a ser más chico. ¿Hasta ahí estamos? Sí, pero lo habíamos visto al revés, como que sí, o sea, a menor tamaño de grano, mayor tasa de nucleación, pero también mayor velocidad de crecimiento. Como que no se cumplía la proporcionalidad entre G y D. Bien, déjame ver entonces. Porque mira, la relación esta es la ecuación de Johnson-Mel, ¿no? Esta es la que vos me estás diciendo. Entonces lo que uno está viendo ahí, bueno, es como lo veíamos recién. Ahora bien, tanto la velocidad de crecimiento como la tasa de nucleación dependen de otros parámetros. Pueden depender tanto de la deformación inicial, pueden depender del tamaño de grano inicial, porque este es el tamaño de grano recristalizado, no es el tamaño de grano del material. No sé si tenés clara esa diferencia. O sea, vos tenés un metal, supongamos, que puede ser o monocristalino, tenés un único grano, o puede ser policristalino. Tenés una distribución de granos de un dado tamaño D. Vos a ese metal lo deformas en frío, lo deformas mucho, aumentas la densidad de dislocaciones, aumenta la energía almacenada por deformación, y entonces lo sometes a temperatura. Primero va a ocurrir el efecto de recuperación, que es que se reacomodan algunas dislocaciones, y después va a empezar lo que es la recristalización. ¿Qué es la recristalización? Es la nucleación de granos nuevos, mucho más chicos, sin defectos o con muy poca densidad de defectos, y que nuclean en líneas generales en los bordes de grano o en los bordes de subgrano. Ahora bien, esta relación de Johnson-Mel te va a dar cuál es el tamaño de esos granos recristalizados, no de los granos originales del material. Entonces, si vos tenés que la tasa de nucleación es muy alta, el tamaño de granos va a ser muy chico. ¿Por qué? Porque te van a aparecer un montón de granos muy chiquitos que cuando empiecen a crecer van a competir entre sí y van a llegar a algún equilibrio. Entonces el tamaño de grano te queda chico. Si hubiese nucleado pocos granos, entonces los pocos granos que nuclean, de estos granos recristalizados, pueden crecer más. Y bueno, y es proporcional obviamente a la tasa de crecimiento de los granos. Mientras más rápido crezcan los granos, entonces mayor va a ser el tamaño que logren alcanzar. Ten en cuenta también que tanto la tasa de crecimiento como la tasa de nucleación de estos granos recristalizados dependen, como te decía antes, de cuánto se deformó el material, de la pureza del material original y del tamaño de grano inicial que tenía, en este caso un metal estamos hablando. No sé si eso es lo que me estabas preguntando. Sí, pero cuando vimos entonces que a más tamaño de grano disminuía G, se refería entonces al tamaño de los granos de la estructura, o sea, sería la parte de recuperación. Sería el tamaño de grano inicial. Si vos tenés inicialmente granos muy grandes, entonces G disminuye. Eso de estar por acá.
Ves, mira, acá te dice, esto es tamaño de grano inicial. A una dada deformación se espera mayor energía almacenada en un metal con grano fino, debido a que la deformación a que se requiere una deformación más compleja para los granos finos. Entonces, el tamaño de grano ese que te están diciendo no es el que está dado por esta expresión, sino que es el tamaño de grano inicial que tenía la muestra. O sea, no sería de parte del proceso de recristalización, digamos. No, eran los granos iniciales que tenía tu muestra, no los que surgen por el proceso de recristalización. Bien, bien. ¿Alguna otra consulta? Profe, perdón, esa ecuación que vimos recién solamente se podría aplicar desde que empieza la recuperación hasta que termina. Sí. En esa parte de tiempo, ¿no? Bien. Sí, es solo para el proceso de recristalización. Profe, tengo otra consulta parecida a esa, pero que relaciona otras cosas. Dale, decime. Si hay más impurezas, tengo entendido que hay menos movimiento de dislocaciones, entonces eso aumentaría la energía acumulada. Pero cuando el grano es chico, hay más interacción entre dislocaciones y esto también aumenta la energía acumulada. Entonces eso, o sea, me da a entender que a menor movimiento de dislocaciones, más interacciones entre ellas. No sabía si eso estaba bien porque me imaginaba como que a menos movimiento de dislocaciones interaccionaban menos. Sí, bueno, mira, lo que vos estás diciendo es correcto. Al tener una mayor deformación o tener granos más chicos, vos tenés que es mayor la energía almacenada, ¿no? Por la deformación. Si vos tenés un material con un tamaño de grano chico y lo deformas, la energía almacenada va a ser mayor que si tuvieses un material con un tamaño de grano grande. Eso es porque sí, uno intenta mover las dislocaciones y no pueden porque se traban, tenés mayor cantidad de barrera para mover las dislocaciones. Con las impurezas ocurre lo mismo. Si vos le agregas impurezas, vas a aumentar la cantidad de energía de deformación almacenada. Entonces uno esperaría que la tasa de crecimiento aumente, justamente porque tenés una mayor cantidad de energía. No obstante, el problema con las impurezas es que disminuyen la movilidad de las interfaces. Entonces ahí tenés dos cosas que están compitiendo. Por un lado, al tener impurezas, vos almacenas más energía al deformar. Pero por otro lado, al tener impurezas, vos dificultas que se muevan las interfaces. Entonces, si han nucleado granos libres de deformación durante la recristalización, vos vas a tener mucha energía para que crezcan, pero además les vas a estar dificultando el crecimiento al borde grano. Entonces vas a tener ahí una competencia y se va a llegar a un equilibrio. Entonces, el agregado de impurezas no necesariamente implica que vayan a crecer más rápido los granos recristalizados. No sé si está claro o me enredé demasiado. Más o menos. Yo no termino de entender por qué aumentaría la interacción entre dislocaciones si se disminuye su movimiento. En realidad no. A ver, vos cuando tenés un material con muchas dislocaciones, ¿qué pasa? Vos tratas de deformarlo, las dislocaciones se empiezan a mover. Y entonces, hasta que no pueden más. O encuentran obstáculos, por ejemplo. Y tenés varios tipos de obstáculos que te pueden dificultar el movimiento de las dislocaciones.
Uno son las impurezas, otros son los bordes de grano y otros son las mismas dislocaciones. Si vos tenés, las dislocaciones pueden anularse o pueden complementarse. Y las mismas dislocaciones se dificultan entre sí el movimiento. Entonces, ¿por qué el hecho de que haya dislocaciones te va a aumentar la energía de tu material deformado? Vos deformas, las dislocaciones se mueven y relajan tensiones y liberan energía. Ahora bien, cuando vos evitas que las dislocaciones se muevan, ya sea porque interactúen con los bordes de grano, interactúen entre sí o interactúen con impurezas, entonces no estás permitiendo que se libere esa energía que vos le estás metiendo durante la deformación. Y entonces ahí empezás a acumular, a almacenar energía de deformación, específicamente. O sea, cuando una dislocación se mueve, empieza a relajar las tensiones internas que quedan en el material deformado y entonces baja la energía. Cuando vos no dejas que la dislocación se mueva, la energía que vos le diste al deformar queda almacenada. Bien, sí, eso más o menos lo entiendo. Pero yo me imaginaba que al moverse menos las dislocaciones tendrían que interactuar menos, pero sería al revés. Sería al revés, exactamente. Y esa interacción sería, o sea, aumenta, a ver, mientras más quietas se quedan, digamos, las dislocaciones, sería más de interacción entre ellas y con otros defectos, digamos. Exactamente, así es. Bien, bien. A la otra profe que tenía de más o menos lo mismo era porque en dos partes tengo escrito como cosas contrarias, que a menor pureza disminuye N y G, y en otra parte tenía que a menor pureza aumenta N y disminuye G. ¿Cómo es esa relación? Déjame ver. Mira, por lo pronto, al agregar impurezas, N punto sobre G aumenta, junto con la energía almacenada. Entonces, eso está acá en el Verhoeven. En realidad es la relación N punto sobre G. Bien, sería proporcional con G y inversamente proporcional a N, con N, Sí. Pureza. Hay una parte, profe, en el libro que sale un gráfico, creo que era de temperatura y tiempo. Sí. Que teníamos que aumenta la temperatura y aumenta la tasa de nucleación y la velocidad de crecimiento. Pero en ese gráfico salía que disminuye la T de recristalización, ese gráfico. Está acá. Eso no lo entendía muy bien porque si aumentaba la temperatura después me dice que disminuye, pero no sé si se refiere a que al aumentar la temperatura recristaliza más rápido, o no sé si lo estoy entendiendo bien. Sí, es eso. O sea, vos tenés que, en realidad el tiempo de recristalización se define arbitrariamente como el tiempo que demora tu muestra deformada en recristalizar en un 95%. Y lo que está diciendo esto es que al aumentar la temperatura, ese tiempo es más chico. ¿Esto por qué? Porque vos al aumentar la temperatura estás permitiendo que los granos nucleen y crezcan más rápido.
Obviamente, si aumentas demasiado la temperatura, siempre te tenés que mantener dentro, si vos ves el diagrama de fase, y vos decís, bueno, yo que tengo, no sé, una aleación plomo-estaño en fase alfa, supongamos. Entonces yo a esa en fase alfa la deformé, cuando la empiezo a recristalizar, el rango de temperaturas en el que me puedo mover es siempre el que me mantenga dentro de fase alfa. Porque si pongo una temperatura más alta, ya paso a tener otra cosa. O cambiará la estructura cristalina, o se fundirá el material que yo tenga. Entonces, pero bueno, pero dentro de, si uno se queda dentro del campo de la fase en el que está trabajando, al aumentar la temperatura, baja el tiempo de recristalización. Pero no sería medio contradictorio decir que al aumentar la temperatura aumenta N y aumenta G, pero la temperatura de recristalización disminuye, como que habla de dos temperaturas y me parece que es la No, misma. es que no. El T, es un tiempo, no es una temperatura. O sea, lo que está diciendo es que esta temperatura, esta T de recristalización que muestra acá, es la temperatura a la cual vos estás llevando a cabo la... ¿cómo es que se dice? La temperatura a la cual vos estás llevando a cabo la recristalización. Claro, pero ahí esa, digamos, baja de la curva continua a la punteada, digamos, es como que desciende la T de recristalización. Sí. Ahí dice ahí abajo que es inversamente proporcional con G y N, y sé que la temperatura sería directamente proporcional, por eso me sonaba raro, no lo entendí. Bueno, es que vos tenés que G y N, viste, van como, siguen una ley de Arrhenius respecto de la temperatura. Eso estaba en el problema 2 de la guía 8. A ver si lo tengo. Pero vos tenés que G y N siguen una ley tipo Arrhenius. Entonces, si se aumenta T, este número se hace más chico, pero al ser negativo todo esto es más grande. Claro, aumentarían con T, G y N. Sí. Y entonces la expresión que queda, después metido en lo que es el tiempo para recristalizar un 95%, tiene esta expresión. Entonces al aumentar T, N y G se hacen más grandes, que todos son más grandes, el tiempo se hace más chico. Claro, sí, hasta ahí entiendo. El tema es que, como vimos recién, que T al aumentar T aumenta N y G, porque en el párrafo de más abajo del gráfico dice que son, o sea, con la T de recristalización son inversamente proporcionales. El problema 14, veamos el problema, a ver qué dice. Este es el mismo problema de la guía. No sé por qué dice que es inversamente proporcional. No, la verdad es que no sé por qué lo dice. Porque estaríamos hablando de la misma T, ¿o no? ¿Cómo, perdón? Que calculo que estamos hablando de la misma temperatura, digamos. Eso Sí, sí. Yo creeré que sí. La verdad no sé por qué dice que es una relación inversa.
porque al aumentar la temperatura aumentan G y N puntos. Entonces no es una relación inversa. Claro, o sea, el gráfico responde a lo que dice ese texto, pero me entró la confusión con la ley de Arrhenius que vimos recién, o sea, dice lo contrario. Sí, 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 sí. No, la verdad que sí, no sé por qué dice eso. Porque en realidad tenés una relación inversa entre la temperatura y el tiempo, pero no con G y con N puntos. Claro. ¿Alguna otra consulta? Profe, yo tengo otra, perdón, lo molesto de nuevo. No, no hay problema. En el tema de nucleación homogénea y heterogénea en el radio crítico, Sí. la contribución de las energías sería positiva para la superficie y negativa para el delta G volumétrico. O sea, siempre numéricamente tiene que ser un valor negativo. Sí, porque el delta G, si vos querés que nuclea algo, el delta G tiene que ser negativo, porque significa que estás bajando la energía del sistema, entonces es un proceso que es favorable. De todas formas, cuando uno hace las cuentas que uno siempre suma, te va a quedar a menos de un signo, porque uno hace el volumen por la energía volumétrica más la tensión superficial por la superficie. Pasa que con signo negativo podría quedarme el radio crítico positivo, digamos, pensando en la fórmula. Y posiblemente lo que se esté haciendo ahí en realidad es tomar el módulo del delta G. Déjame verlo. ¿No es? Sí, la verdad que ahí me tendré que sentar un rato a verlo. Pero bueno, el radio crítico siempre te va a quedar entre 0 e infinito. Así que habría que tomar el delta G para que te quede en ese rango. Pero sí, no, ese me tendré que sentar un rato a verlo. A ver cómo era el tema de los signos. Pero ¿cómo serían en sí las contribuciones de esas energías? Porque eso no termino de entender. Dame un momento. No, se suma nomás, porque vos tenés que el delta G
es el cambio de energía de tener por ejemplo, un líquido, a tener el líquido más un núcleo que creció sólido. O de tener un sólido homogéneo a tener un sólido donde empieza a nuclear otra fase. Y sí, estos se toman o todos con signo positivo o todos con signo negativo. Es una cuestión de... ¿Cómo es que se dice? No esa es la palabra ahora, pero una cuestión de que se acuerda que, bueno, las energías van a tener siempre el mismo signo. Entonces, si vos estás tomando que estos son positivos, esta energía te va a salir positiva. Pero en principio, por lo que estoy viendo, se toman positivas. Pero ahí en esa gráfica no sería negativo el término volumétrico. Sí, en esta sería negativo, pero el signo no lo pones explícitamente. El signo no está puesto explícitamente, ese es el tema. Claro, por eso esperaría que delta G del volumen sea negativo. O sea, numéricamente. Sí, numéricamente sí, sería negativo. Te conviene un poco más. Y con respecto al concepto de radio crítico, por ahí no lo tenía tan claro. Sería que antes de ese radio o sea, se crecen granos pero no son visibles, algo así. No, en realidad el radio crítico te dice lo siguiente. Vos tenés que justo por la competencia entre estos dos términos de energía, el volumétrico y el superficial, vos lo que querés es que el delta G final de tu sistema sea negativo. ¿Por qué? Porque al disminuir la energía de tu sistema, entonces vos vas a tener un sistema más estable. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés que van nucleando. Es un proceso dinámico. Vos tenés que van nucleando distintos núcleos de distintos tamaños, de distintos radios. Todos los que hayan nucleado con un radio menor al radio crítico no pueden crecer. Se disuelven de nuevo. Suponete que vos estás en líquido y querés pasar a un sólido, vuelven a estado líquido. Y los núcleos que llegan al radio crítico o más, esos sí pueden empezar a crecer. Eso es lo único que te dice. No es que no son visibles o es que no existan. Es si vos pudieses tomar una fotografía instantánea de justo en el momento del proceso, vos tendrías un montón de núcleos de distintos radios y seguramente tendrías núcleos con un radio menor al radio crítico. Pero si vos volvés a tomar una fotografía un instante después, todos los núcleos con un radio menor al radio crítico se disolvieron, desaparecieron. Eso es lo que significa el radio crítico. O sea, todo lo que nuclea con un radio menor al radio crítico es algo que es inestable y entonces no perdura en el tiempo. Bien, ahora sí. O sea que la nucleación se tomaría ambas, heterogénea y homogénea, si paso el radio crítico. Ahí sería como que empieza oficialmente, por así decirlo, la nucleación. Sí. Y de todas formas, si vos comparas lo que es, acordate siempre, lo que es la nucleación homogénea con la heterogénea, en realidad si vos tenés la posibilidad de que ocurran los dos procesos, la mayoría de lo que ocurra va a ser la heterogénea, porque es la que tiene un radio crítico mucho más chico. Entonces son las cosas que empiezan a nuclear primero. Bien, ahora sí. Gracias. No, por favor.
Profesor, que le consulté recién de la T recristalizada, no tendríamos algo así en el parcial, digamos, no tendríamos algo así que... En realidad, los modelos que uno usa para nucleación, ya sea homogénea o heterogénea, no son aplicables a la recristalización. No recuerdo bien por qué, pero no eran aplicables, no siguen el mismo proceso. Por eso, uno en vez de calcular radios críticos cuando habla de recristalización, calculas tasa de nucleación y tasa de crecimiento. Se plantean otros modelos porque no funciona. El modelo típico de nucleación no funciona para el caso de la recristalización. No sé si entendí. Sacarle un poco la tapa, así la orilla. Bien, vos tenés que lo que es, en el caso de la nucleación, cuando vos decís aparece una fase dentro de otra, ya sea una fase sólida dentro de una líquida o una fase sólida dentro de otra fase sólida, vos podés plantear un modelo, ya sea de nucleación homogénea o heterogénea, planteando cómo disminuye la energía. Y te queda que es algo netamente geométrico. Vos decís, bueno, si vos supones que los núcleos son o esféricos o tienen forma, en el caso de una nucleación heterogénea, forma de lente, vos podés observar si en las condiciones que vos estás planteando la energía va a bajar o no. Y básicamente lo que obtenés es el radio crítico a partir del cual la nucleación es estable y podés tener nucleación y crecimiento. Bueno, este modelo de ver cómo baja la energía dependiendo de la geometría de lo que está apareciendo, no es válido porque no sirve, se intentó aplicar y se vio que no servía, para el caso de la recristalización. Entonces, para el caso de la recristalización se plantean otros modelos, que son los que han visto en clase, donde uno tiene una tasa de nucleación, que es el N con el punto encima, y una tasa de crecimiento de los distintos granos que han nucleado y recristalizado. Entonces son dos modelos diferentes que no son compatibles entre sí y son para cosas diferentes. No sé si está un poco más claro. O sea, para el caso de la recristalización no podés plantear que aparezca, o sea, ese lo podés plantear, pero el modelo no te va a servir de decir, bueno, apareció un grano esférico o con alguna forma particular y empieza a crecer. Ese mismo modelo no sirve en el caso de la recristalización. O sea, las nucleaciones, tanto homogéneas como heterogéneas. Exactamente, sí. No lo podés aplicar para el caso de recristalización. Claro, yo me refería a lo que le consulté de la temperatura de recristalización, la pregunta anterior, que no sabíamos por qué pasaba, que disminuía y en realidad aumentando la temperatura, N y G aumentan, a eso. O sea, no sé si se aplica de ese lado o directamente. Yo por el tema del parcial también, como si se pedirá eso o cómo se explicaría eso. No, en el parcial si te llegan a pedir algo va a ser la explicación la que está ahí en el Verhoeven. Pero vos fíjate, vos acá tenés incluso dos casos diferentes. Si vos, por ejemplo, cuando estás trabajando con nucleación de una fase dentro de otra, la nucleación tenés mayor probabilidad de éxito de que haya nucleación y crecimiento cuando empezás a bajar la temperatura. Porque empezás a bajar la temperatura y entonces los núcleos, o sea, el radio crítico ahí te va cambiando y los núcleos se vuelven más estables. En el caso de la recristalización, si vos bajás la temperatura, baja la cantidad de núcleos que aparecen. Es lo contrario a lo que ocurre en el proceso de nucleación.
Bien, creo que más o menos voy entendiendo. Me quedó igual lo que hablamos recién de que no sabíamos eso de la temperatura Sí, de por qué lo plantea así el libro. Sí, no, del gráfico. sí. O sea, no se responde con eso que me dijo recién. No, no, no. No, lo único que te pueden llegar a preguntar de lo que es recristalización, de cuáles son los factores que afectan y demás, son, son los que están ahí en el Verhoeven, que son que haya una deformación anterior a la que vos haces para recristalizar. O sea, cuánto vos lo deformas antes de recristalizar, el tamaño de grano inicial que tengas, la presencia de impurezas, ¿está? Y, y todo eso te influye en la recristalización. Y ahí es un párrafo en el Verhoeven que te dice cómo. Y si te preguntan, es solamente eso. Ok, entonces como para cerrar la idea y me queda claro, sigo considerando que a mayor temperatura aumenta N y aumenta G. Sí. ¿Alguna otra consulta? Bueno, si no hay más consultas, nos vemos la próxima clase. Nos vemos, profe. Sí, seguramente vamos a hacer. Si no da el tiempo como para hacerlo o un martes o un miércoles, vamos a poner un horario antes del parcial. Vamos a estar tanto Rubén como yo. Y sí, vamos a dar una consulta antes del parcial, seguro. Ante el recuperatorio, seguro. La vez pasada fue a las 15 y no me han dicho nada, pero seguro que arranca a las 15. De 15 a 18. Sí. Bueno, nos vemos mañana entonces. Gracias, profe. Nos vemos.